Mi nombre es Pablo Acuña y nosotros vamos a explicar el ejercicio intercambiar de calor tubo y carcasa. En este caso los datos primeros que obtenemos el ejercicio son las temperaturas del fluido, en este caso el ácido acético, que son 100 y 20 grados Celsius, los cuales se pasan a grados Fahrenheit, los cuales dan 176 y 68 grados Fahrenheit respectivamente. Luego tenemos el volumen volumétrico, que también es un dato, que son 100 litros partido minuto. Eso lo convertimos al sistema inglés en pie cúbico por hora. ¿Ya? Una vez obtenido eso, necesitamos la densidad. La densidad, ¿cómo la obtenemos? La obtenemos de la tabla 6 del Kerr y nos va a dar una gravedad específica. Despejamos la gravedad de nuestro ácido acético, la multiplicamos por la densidad del agua, que es conocida, y nos da este valor, que es 65,65 litros partido en pie cúbico. Una vez obtenida esa densidad, nosotros despejamos de la fórmula de la densidad, masa partido en volumen, lo despejamos y obtenemos nuestra masa, que son 211,08 pie cúbico partido en hora. Luego, continuando con la recolección de datos, obtenemos la viscosidad, la obtenemos de la figura 14. ¿Ya? Esta figura 14 obtenemos la viscosidad en centipoise, la cual se convierte al sistema inglés pertinente en libra partido en pie partido por hora, que son 1,88. Posteriormente el CP lo obtenemos de la figura 2 también, y nos da el dato real, que sería 0,51. Por otro lado, para la conductividad, que la vemos en la tabla 4, específicamente para el líquido, nos da 0,099 BTU hora pie cúbico fuerza. Luego continuamos con los mismos procedimientos, pero para el caso del agua. Las temperaturas las pasamos a grados Fahrenheit, la viscosidad la obtenemos de la tabla 14, figura 14, la densidad también la obtenemos de la tabla 6, mediante nuestra gravedad específica la multiplicamos por la densidad del agua. El CP lo obtenemos de la figura 2, la conductividad lo obtenemos de la figura 4, y este es el valor de la densidad que obtenemos. Luego el tercer paso sería determinar nuestro flujo másico de 2. Aquí con los subíndices 1 está denotado los datos que corresponderían al ácido acético, y con 2 estarían, con el subíndice 2 estarían denotando los datos que corresponden al agua. De esta ecuación, lo que queríamos despejar es nuestro W2. Bueno, estos datos son conocidos, despejamos W2 y nos da ese valor, que son 13.889,31 libras partido en hora. Luego con este flujo másico lo podemos ingresar en nuestra fórmula de calor, lo cual se obtiene 765.023,41 BTU. Como cuarto paso necesitamos sacar o determinar el NMTD. Como nuestro ejercicio principalmente actúa en flujo contracorriente, tenemos nuestras temperaturas en grados Fahrenheit, los cuales esta sería nuestro fluido que va a ceder el calor, y este es el fluido bajo el que va a absorber el calor. Este LMTD se saca por una diferencia del delta T2 menos delta T1 partida en el logaritmo natural del delta T2 partida en el delta T1. Finalmente obtenemos este valor, que es 47,51.
Hola, soy Michelle Carrasco y voy a explicar la diferencia de temperatura. Para poder obtener nuestra delta de temperatura real, ocupamos un R, que es la temperatura del fluido caliente inicial menos la temperatura del fluido caliente final, dividido por la temperatura final del fluido frío menos la temperatura inicial del fluido frío, con un S, el cual es el delta de las temperaturas del fluido frío dividido por la temperatura inicial del fluido caliente menos la temperatura inicial del fluido frío. Con estos datos entramos a la figura 18 del Kern, obteniendo un factor de temperatura y obteniendo nuestra delta de temperatura real, que es este factor multiplicado por el LMTD que se calculó anteriormente. Ya, ahora vamos a sacar los datos para la coraza. Primero el área de la coraza, que es el diámetro interno por el C' por B partido por 144 por PT. Esto nos da en pi al cuadrado. El C' es igual a PT menos el diámetro equivalente. El diámetro equivalente es igual al diámetro interno equivalente, que se obtiene en la figura 28 del Kern. La velocidad másica se saca del flujo másico, que lo calculamos anteriormente, dividido por el área de la carcasa, y nos entrega el resultado en libra partido en hora. Ahora el Reynolds es igual al diámetro equivalente, que se calculó arriba, por la velocidad másica dividido por la viscosidad. El coeficiente de película se obtiene la siguiente fórmula: 0,36 por K dividido por el diámetro equivalente por el Reynolds elevado a 0,55 por Prandtl elevado a 1/3 por el factor de corrección de viscosidad elevado a 0,14, y este resultado lo obtenemos en BTU hora pie cuadrado Fahrenheit. Bueno, ahora vamos a hacer la condición para los tubos, que primero que nada se tiene que calcular el área total de los tubos, que se obtiene de esta fórmula, que es número de tubos por el área por tubo, que se obtiene de la tabla 10 dividido el número de pasos. Esto se simplifica en esta fórmula y quedará en pie cuadrado. Luego tenemos la velocidad másica, que se obtiene del flujo másico partido por el área total de los tubos, que ya fue obtenida en la primera parte, y esto quedará en libras por hora. Bueno, de la tabla número 10 se obtiene de 1, que nos permitirá sacar el Reynolds, que quedará simplificado en esta fórmula, que es de 1 por la velocidad de flujo dividido por la viscosidad, pero para nuestro caso, que sería el agua. Ahora se calculará el coeficiente de película, que es igual a 0,27 por la conductividad por el diámetro interior del tubo, por el Reynolds, por el Prandtl y por el coeficiente de corrección de la viscosidad. Luego desarrollaremos el coeficiente de película corregido, que es por el HI, que ya lo hemos calculado, por el diámetro interno partido por el diámetro externo. Esto quedará en BTU partido por hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit. Luego calcularemos el UC, que es igual al coeficiente de película corregido por el coeficiente de película partido por el coeficiente de película corregido más el coeficiente de película. Bueno, ahora de la tabla 10 sacaremos el A2', que es la superficie por P lineal partido por pie cuadrado, y con esto nos permitirá saber el área de transferencia de calor, que es igual al A2' por el largo del tubo por los números de tubos, y esto quedará finalmente como pie cuadrado.
Luego obtendremos el UD, que es el flujo de calor partido por el área de transferencia de calor por la diferencia de temperatura. Y esto nos quedará en BTU partido por hora por pie cuadrado por grados Fahrenheit. Tenemos el RD, que es igual a la diferencia de UC menos UD partido por UC por UD. Y esto nos quedará por hora por pie cuadrado por grados Fahrenheit partido BTU. Finalmente, si el RD iguala o sobrepasa el factor de obstrucción requerido, vamos a seguir con la diferencia de presión. Bueno, yo les voy a hablar sobre las caídas de presión. Pero ahora vamos a trabajar para la coraza. Para la coraza, con el número de Reynolds que habíamos calculado anteriormente, nos vamos a la figura 29 y con eso sacamos el factor de fricción. El otro paso sería calcular el N más 1, que el N más 1 es 12 veces el L, que es el largo total que está explicado anteriormente, versus partido por el V. Luego con eso llegamos a la caída de presión, que es el factor de presión, que estaba calculado acá, por la velocidad máxima al cuadrado, por el diámetro interno de la coraza, por el N más 1 que estaba, con el N más 1 que estaba calculado acá. Luego, todo eso dividido por 5,22 por 10 elevado a 10, por el diámetro equivalente, que también estaba calculado anteriormente, por la gravedad específica y por el factor de corrección de viscosidad. Y ahí tenemos el delta presión para la coraza. Para el tubo vamos a proceder de manera similar a la coraza. Con el número de Reynolds que habíamos calculado, calculamos el factor de fricción, pero aquí lo calculamos en la figura 26. Luego calculamos el delta presión 1, que va a ser el factor de fricción por la velocidad máxima al cuadrado, por la longitud, por el número de pasos, que sería N. Todo eso dividido por 5,22 por 10 elevado a 10, por el diámetro interno de los tubos, por la gravedad específica, por el factor de corrección de viscosidad. Luego el siguiente paso es determinar la velocidad. La velocidad va a ser el flujo másico por su densidad dividido por el área total de todos los tubos. Con eso podemos sacar el delta P2, que va a ser 4 por el número de pasos por la velocidad al cuadrado por 62,5 dividido por la gravedad específica por 2 por la aceleración de gravedad por 144. Esto nos va a dar el libra pulgada al cuadrado, y para sacar la delta presión final de los tubos va a ser el delta P1 más el delta P2. Con esto nosotros podemos discernir de que si nuestra delta de presión es menor o igual a 10 libras partido por pulgada al cuadrado, eso quiere decir de que nuestro equipo está correcto, y con eso podemos quedar satisfactorios. Si es que no, tenemos que volver a diseñar nuestro equipo. It's just like that.